Ya, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra última clasecita del mes de enero. Ya estamos listos para empezar las vacaciones, así que muy atentos chiquillos a nuestra pauta de taller de preparación para la prueba 3. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos nuevamente cuáles eran los ejercicios y vamos desarrollando la pauta con harto cuidadito de todos los ejercicios. Ya, dice, la primera dice, analiza la convergencia de las siguientes integrales, de ser convergente calcule su valor. Ya, son dos integrales, estaban bastante sencillas, entonces, sin más preámbulos, vamos a calcularlas. Ya, voy a dejar de compartir, aquí vamos. El primero decía la integral de menos infinito a infinito de e a la menos a valor absoluto de x. ¿Ya? Y aquí una integral impropia de este estilo, sí o sí el primer paso que tenemos que realizar es hacer una división, ¿cierto? En cualquier punto real, para dejar como una suma de dos integrales impropias de tipo 1 o de primera especie. ¿Ya? Pero como está el valor absoluto aquí, ese valor absoluto nos está prácticamente obligando a hacer esa separación, ¿cierto? Y en especial hacer la separación en un x igual 0, ¿cierto? Entonces esta integral va a ser de menos infinito hasta 0 de un e elevado, si es menos x en este caso, ¿cierto? Nos va a quedar x, así que nos queda de todas maneras un menos ax más la integral de 0 a infinito de la misma función, menos ax. ¿Sí, cierto? Ya. Por lo tanto, ahora estas integrales estaban hechas, chiquillos, para que ustedes las pudieran calcular inmediatamente sin tanto problema. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener un u, ¿cierto? Un u igual menos ax en ambos casos. Entonces el de u va a ser el de x dividido por a, ¿cierto? Menos du dividido por a. En este caso los límites de integración cambian, ¿cierto? Nos va a quedar menos, si el x tiende a menos infinito va a tender a infinito, si el x tiende a 0 nos va a tender a 0, de un e a la u de u. En este caso igual, nos va a quedar un menos, si el x tiende a 0 tiende a 0, si el x tiende a infinito, el u tiende a menos infinito, de un e a la u de u. Podemos hacer los cambios ahora, ¿cierto? De 0 a infinito, de e a la u de u. Podemos hacer los cambios, menos, o sea, menos con el menos más, de menos infinito a 0 de e a la u de u. A la integral inmediata, ¿cierto? Nos va a quedar un e a la u evaluado entre 0 e infinito, más un e a la u evaluado de menos infinito hasta 0. Sí, ¿cierto? No me he equivocado en ninguna parte. El valor absoluto de x. ¿Y yo? ¿Cómo saco tan rápido el valor absoluto? Sí, ¿cierto? El valor absoluto de x es x si es que el x es mayor o igual a 0 y es menos x si es que el x es menor a 0. Entonces, claro, aquí me queda dado vuelta un menos que no debería haber sido un menos. Sí, ahí está. Ya, entonces, no la va a hacer. Ya, por tratar de saltarme pasos, me equivoqué al final. Ya, pero ahí sí, ¿cierto? Separamos en 0. Me va a quedar como x solamente si es que es mayor a 0, pero aquí estamos del menos infinito hasta el 0, lo reemplazamos con menos x. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, en este primer caso, el u sería un ax, entonces el de u sería a de x. O igual me faltó el 1 dividido por a. ¿Ya? Y en este caso no cambian los límites de integración, ¿cierto? Y en este segundo caso, el u menos ax nos va a quedar un menos de u, ¿cierto? Dividido por a, igual al de x. Entonces aquí sí nos queda un menos y un 1 dividido por a.
Entonces, claro, aquí estaba puro... estaba por equivocarlo. Ahí sí. Aquí al hacerle el cambio, ¿cierto? Nos cambia los límites de integración. Así que ahí sí está bien. 1 dividido por A. Y nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Y ahora sí, podemos calcular solamente una y después multiplicarlo por 2, que tiene sentido, ¿cierto? Al ser una función par, ¿cierto? Así que tiene sentido a que sea exactamente lo mismo haber calculado solamente la parte positiva o solamente la parte negativa. Entonces nos va a quedar un 2 dividido por A por un e a la u evaluado entre menos infinito y 0. Y evaluado en 0 nos va a dar 1, y evaluado en menos infinito, un u evaluado en menos infinito, ¿cierto? Nos va a quedar un 1 sobre infinito, no tiende a 0, así que solamente 2 sobre A. ¿Ya? Entonces nuevamente vamos a dejar aquí el cálculo, menos el límite cuando u tiende a infinito, de un 1 sobre e a la u, ¿cierto? Y eso sabemos que tiende a 0. Entonces nos queda finalmente que el resultado era 2 sobre A. 2 sobre A. ¿Bien? ¿Todo bien? Profesor, una pregunta. ¿Sí? Yo llegué al mismo resultado, pero una pregunta. ¿Sería lícito decir del inicio, o sea, haber visto la gráfica y haber dicho esto es una función par y haber ido inmediatamente a separarla, ¿no es cierto? Sí. Haber dicho, ¿cierto? Esto es una función par, así que inmediatamente yo digo aquí esto es 2 veces la integral de 0 a infinito de un e elevado a menos a x de x. Sí, Claro, completamente. porque yo sabía del inicio que tiene una forma así como campana. Claro. O sea, no campana, porque Bueno, anda subiendo, tiene una puntita en el cerro. Quizás como Un observación cerrito, colocar, como un cerrito con Sí, punta. ahí está. profe, Sí, eh, dígame. es que la integral solamente converge para A positivo. Claro, aquí uno puede jugar un poco, ¿cierto?, con el hecho del parámetro A. No les pique que hagan ese estudio, pues sí es cierto, aquí al llegar al resultado nos damos cuenta que converge solamente para una positiva. ¿Ya? Eh, si estamos hablando de un A negativo, ¿cierto? Nos queda aquí un exponencial con exponente positivo, o sea, explotar. ¿Ya? Entonces, claro, si converge solamente para una positiva. ¿Ya? Correcto. Entonces, yo creo que la gran mayoría hizo esto, pero de todas maneras vamos a mostrar la gráfica de cómo sería esa expresión. Sería un e elevado a menos a valor absoluto de x. Ups. Voy a poner aquí un por y me lo va a tirar como un deslizador. Ahí está, ¿cierto? Claro. Para los x negativos nos queda la función exponencial, ¿cierto? Y que está aquí cortada justo en el x igual 0. Y entonces, a medida que la es positivo, ¿cierto? Nos va quedando un área cada vez más pequeña. Se puede ver que el área va creciendo, ¿cierto? Tal cual como vemos aquí en el ejercicio, un 2 dividido por A. Pero ¿qué pasa si el A es negativo? O cuando nos vamos acercando a 0, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que la gráfica como que se va a invertir, ¿cierto? Ya con un A igual 0 nos va a quedar un área infinita, ¿cierto? Tal cual aquí, si reemplazamos un A por 0, entre comillas, o calculamos el límite cuando la tiende a 0, el área se va a infinito. Y claro, cuando el A es negativo, nos queda un área infinita, ¿no? El área bajo la curva. Sí, muy buen análisis. No, no lo pido, pero sí, muy buen análisis. ¿Ya? Excelente. Excelente. Ya, yo creo que todos realizaron este ejercicio, ¿cierto? Todos llegaron al 2 dividido por A.
o a alguien le costó un poquito más si no alcanzó a llegar al resultado. ¿No? ¿Todos bien? Sí, ¿todos bien? Ya. Continuamos entonces. Borro para que avancemos al siguiente ejercicio. Ya, el siguiente ejercicio era una integral impropia del tipo 2. Déjenme aquí correr un poquito más. Ahí. Del tipo 2 era la integral de 0 a 3 del dx sobre raíz de 9 menos x cuadrado. Ya, hay una formalidad, chiquillos, que no hicimos en el primer ejercicio. Yo tampoco se lo iba a pedir, ya, pero la formalidad que nos faltó aquí es que cuando nosotros estamos calculando esta integral, necesitábamos, bueno, ya, dejémoslo así, ¿cierto? 2 veces la integral de 0 a infinito del a elevado a menos ax. Nos faltó la formalidad de decir que esto es el límite cuando un b tiende a infinito de 2 veces la integral de 0 a b. ¿Ya? No les voy a castigar si es que no lo hicieron así y llegaron y evaluaron por infinito, ya, aunque no se puede, ¿ya? Pero esa es la formalidad que ustedes no deben olvidarse, de que no estamos evaluando el infinito, o no estamos evaluando una función. ¿Podrías hacerlo tú? O sea, Alguien está ahí con el audio prendido, ¿ya? De que no estamos evaluando el infinito, o aquí no estamos evaluando dónde se nos determina, sino que estamos calculando ese límite, ¿ya? Entonces, ese pequeño detalle es bastante importante tenerlo claro, ¿ya? De que sabemos que no se puede manipular el infinito y todo eso, ¿ya? Deme un segundito. Ya. Muy bien. Entonces, tendríamos que hacer exactamente lo mismo acá, ¿cierto? Calcular el límite donde un c tienda a un 3 por la izquierda de la integral de 0 a c, ¿cierto? Esa es la formalidad que no deberíamos perder, ya que en realidad no lo hicimos en este ejercicio. De que no estamos evaluando si en 3, pero sí estamos evaluando en un límite cuando un valor tiende a ese 3, ¿ya? Entonces, no sé si alguien recordará cuál es el valor de la integral inmediatamente, si no hacemos el juego de la sustitución trigonométrica y todo. ¿Ya? Yo no me sé esas integrales de memoria, tengo que hacer el triangulito y recordar todo eso. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos un valor de alfa, aquí iría un 3, aquí iría el x, iría el raíz de 9 menos x cuadrado. ¿Ya? Ya. Entonces, escribimos todos los elementos que están acá. Tendríamos un coseno de alfa igual a raíz de 9 menos x cuadrado, dividido en 3, aquí es por. Tendríamos un seno de alfa igual a x dividido por 3, así que nos queda un 3 por aquí. Y calculamos el diferencial para poder encontrar el dx. Y ahí están todos los elementos, ¿cierto? Tenemos el dx y tenemos raíz de 9 menos x cuadrado. Ya vamos a calcular primero la integral indefinida y después vamos a volver a la variable original, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí un entonces, la integral de x raíz de 9 menos x cuadrado. Yo así hice la pauta, ya si ustedes cambiaron los límites de integración, también nos debería haber dado lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos aquí la integral de 3 coseno de alfa dividido en 3 coseno de alfa, se nos eliminó todo, por lo tanto nos queda la integral de alfa, nos va a quedar aquí un alfa, más c, volviendo a la variable original, sería un arc coseno de x tercios, más c, ¿ya? Por lo tanto,
estamos llegando aquí ya al final. Estamos calculando el límite de un c tendiendo por la izquierda, de 0 a c, de x sobre raíz de 9x cuadrado. Sería el límite, cuando c tiende a 3 por la izquierda, de arcoseno de x tercios evaluado entre 0 y c. Por lo tanto, sería el límite de c tendiendo a 3 por la izquierda de arcoseno de c tercios menos el arcoseno de 0. ¿Ya? Nos quedaría, si el c tiende a 3 por la izquierda, sería arcoseno de 1. Arcoseno de 1 sería pi medios, ¿cierto? Esto estamos haciendo a pi medios. Arcoseno de 0, 0. Aquí nos queda pi medios como resultado final. ¿Ya? Si es que no cometí ningún error, ese debería ser la respuesta. Pi medios. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Esa es la respuesta que les dio a ustedes también o no? Sí, correcto. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Esa es la respuesta que nos da también aquí el GeoGebra. Ya, muy bien. Vamos bien entonces. Vamos bien encaminados estos dos primeros ejercicios de cálculo, ¿cierto? Que un poquito para saltarlo mano, recordar un poco el tema de la integralidad impropia. ¿Ya? Muy bien. Vamos al segundo ejercicio, que ya era un ejercicio un poquito más complicado, ¿cierto? Le dejé también una anotación ahí en el campus virtual de que cometí un error al escribir la función de Bessel. Me faltó dejar aquí el factorial al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si alcanzaron a ver ese, el factorial al cuadrado lo hacen con esta función. ¿Ya? Si no alcanzaron a ver que era un k factorial al cuadrado, lo hacen con la función que estaba, ¿no? ¿Ya? No creo que se haya complicado tanto más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos la función de Bessel o de Bessel. No sé cómo será ahí la pronunciación bien. ¿Ya? De orden 0, una función que dice ahí ayuda a modelar vibraciones en un tambor circular y la temperatura de una lámina circular. Entonces está muy relacionado con el tema de los círculos. ¿Ya? Es una función definida, entonces G0 de X, ¿sí? Es que en el taller el n factorial no salía al cuadrado. Sí, eso que lo que estaba explicando yo, de que se me olvidó ponerle ahí el cuadrado. Entonces, si alcanzaron a ver que va con el cuadrado, perfecto. Si no alcanzaron a ver que estaba con el cuadrado, lo hacen sin el cuadrado, ¿no? Voy a hacer la pausa con los dos desarrollos, ¿ya? Pero de nada. Como el ejercicio está orientado con el cuadrado, vamos a hacer aquí la revisión de la pauta con el factorial al cuadrado. Entonces, aquí lo que tendríamos que realizar, ¿cierto?, es algún criterio para poder ver cuándo esta serie converge. Partimos siempre con el criterio de la razón. Entonces el límite de n tendiendo a infinito, este valor absoluto, así que no nos preocupamos de este menos 1 elevado a n, sería un x elevado a 2n más 2, dividido en 2 elevado a 2n más 2, por un n más 1 factorial al cuadrado. ¿Ya? Por lo mismo, ¿no es cierto?, pero dado vuelta, ¿cierto?, estamos dividiendo por el a sub n. Sería 2n por un n factorial al cuadrado dividido en x elevado a 2n. Ya. Entonces aquí simplificamos lo que se pueda simplificar, ¿cierto? El x a la 2n se simplifica, nos va a quedar aquí un x cuadrado dando vuelta, el 2 a la n con el 2 a la n también simplifica y nos queda un 2 elevado a 2 dando vuelta.
¿cierto? Y aquí con el n más 1 factorial y con el n factorial podríamos separarlo, ¿cierto? N factorial por n factorial, y aquí también un n más 1 factorial por un n más 1 factorial, y se simplifica quedándonos un n más 1, n factorial, por n más 1 por n factorial, se nos simplifican los n factoriales. Ya, después de toda esa simplificación, ¿qué es lo que nos queda? Un límite de n tendiendo a infinito de x cuadrado sobre 2 elevado a 2 por n más 1 al cuadrado. Ya, quizás no fue la forma más rápida de simplificar los factoriales. Quizás ustedes se dieron cuenta que lo podíamos agrupar todo dentro del cuadrado, ¿cierto? Y ahí podíamos haber hecho la simplificación más rápida. ¿Ya? De todas maneras, te va a quedar aquí un x cuadrado medio, ¿cierto? Que no depende de n, y el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n más 1 al cuadrado tiende a 0. Entonces, todo este límite tiende a 0. ¿Y qué quiere decir? Que este límite va a tender a 0. Y en 0, por el criterio de la razón, podemos ver convergencia. Así que esta serie es convergente independientemente del valor de x. Entonces podemos decir que esta serie, la serie, converge para todo x de los reales. ¿Ya? Ahí está. La serie converge entonces para todos los x en los reales. Entonces, sin el cuadrado, llegamos al mismo resultado, ¿cierto? De que la serie igual converge para todos los x en los reales. Porque aquí este cuadrado no existiría, o sea, igual el límite va a tender a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar un poco el dibujo. ¿Ya? Eso es lo que va a cambiar un poquito. ¿Ya? Entonces, la otra parte, el que ustedes lo graficaran, también es una habilidad que tienen que desarrollar. ¿Ya? Entonces les voy a compartir pantalla para hacer una pequeña demostración de eso. Ya, estamos aquí, ¿cierto? Primero voy a crear el deslizador para dejarlo tal cual como yo quiero. Un número entero que parte de 0 hasta un 100 les pedí, ¿cierto? Si su computador no le dejaba dejarlo hasta el 100, no importa, ¿ya? No importa. Hasta el número que le haya dejado su computador. Aquí el mío igual me da problemas, de repente ya pasado los 80, 90 se me empieza a quedar pegado. Ya. Entonces creamos la secuencia. La expresión es menos 1 elevado a k por está el x y el 2 elevado a n, así que lo puedo dejar como x dividido en 2 elevado a 2n. Ahí cierto harto cuidado con el tema de los paréntesis. Y todo esto dividido en un n factorial al cuadrado. Así que eso me lo voy a dejar aquí entre paréntesis. Al cuadrado va en un k, ¿cierto? Si el k va a la variable que se va a ir moviendo de 0 hasta n. Ahí está. ¿Ya? Entonces, con un poco de fortuna, aquí sí, esa es la forma. Y ahí se nos va a ir creando un poco la secuencia de funciones, la serie de funciones. Y a mí entonces lo que me importa no es cada elemento de esta lista, sino la suma que se va formando con esta lista. ¿Ya? L1. Entonces nos vamos dando cuenta cómo es esta función. ¿Ya? Y ya pasado, por ejemplo, pasado un n igual 16, ya no se ven cambios aquí dentro de este rango, menos 11, 11, ¿cierto? Y ya no hay más variaciones, pues, o sea, ya podemos decir que la serie converge, ¿ya? Y para un n lo suficientemente grande, ¿cierto? Esto va tendiendo, o el intervalo de convergencia va tendiendo a menos infinito y a más infinito, ¿cierto? Entonces podemos ampliar un poquito aquí para ver cómo se va formando nuestra serie. Ya está.
que es como algo parecido, ¿cierto?, a un seno coseno, pero que va disminuyendo, ¿cierto? Va como disminuyendo su amplitud. ¿Sí? A ver, ponen igual 100. Ya, sí, ahí está medio pegado ya. Espero que yo no me haya pegado. Ojo. Miren lo que pasó ahí. Ya. ¿Sí? Ya. Eso no pasa. Ya, no sé qué pasó aquí. Se me quedó pegado. No sé si ustedes me escuchan pegado. No, lo escuchamos bien. ¿No? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha bien? no, sí, Ya. es que a mí igual GeoGebra se me nomás. pega. Ya. Sí, Sí. Ya. se pega el GeoGebra. Sí. Ya, pero hasta ahí. ¿Ya? O sea, es como una función seno-coseno, ¿cierto? Que va disminuyendo su amplitud. Ya, muy bien. Esa era la pregunta 2. Y el intervalo de convergencia, ¿cierto? Va a tender a todos los reales. Muy bien. Vamos con, entonces, aquí. La última pregunta. Demuestre que esa doble sumatoria con la integral es igual a 1. ¿Ya? Aquí había que recordar varias cositas, ¿ya? Nosotros no vimos exactamente todo lo que había que ver de series, ¿cierto? Partimos de un punto de ahí en adelante. O sea, las series geométricas no las calculamos nosotros porque ustedes ya, se supone que ya las calcularon. Las series telescópicas también. Ya, pero de todas maneras se podía hacer de manera intuitiva, ya no había que aplicar alguna fórmula o algo por el estilo. Salvo la integral impropia, es cierto que eso sí lo teníamos que calcular nosotros. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, la sumatoria desde a igual 2 a infinito, la sumatoria de b igual 1 hasta infinito, y la integral impropia de 0 a infinito de un x elevado a b, un e elevado a menos ax dividido en un b factorial de x. ¿Ya? Y te pedían demostrar que eso era igual a 1. O sea, no les dejaba aquí el resultado a la suerte de la olla, sino que les decía que les tenía que dar 1. ¿Ya? Entonces veamos cómo nos puede dar 1. Yo les recomendaba que partieran con la integral impropia. ¿Ya? Podrían haber empezado con la sumatoria de a igual 2, por ejemplo, ¿ya? Pero siento que partiendo con la integral da más fácil, ¿ya? O partiendo con la sumatoria de b igual 1, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo de distintas maneras, ¿ya? Y quizás ahí nos podría dar algún resultado o algún desarrollo más fácil, ¿ya? Entonces partamos con la integral. X a la b es a la menos ax sobre b factorial. Ya. Esto de aquí te debería a ti ya decir que es una función gamma, ¿cierto? Entonces va a tener aquí un 1 sobre b factorial de 0 a infinito de un x a la b por un e a la menos ax de x, ¿ya? Sabiendo que la función gamma, vamos a dejarlo aquí como una suerte de recordatorio, la función gamma de alfa es la integral impropia de 0 a infinito de x elevado a alfa menos 1 por un e elevado a menos x. ¿Cierto? Déjenme corroborarlo aquí para no cometer ningún error. Ningún error tonto. Pero según yo, esa es la función gamma. Sí, ya. Entonces, esto de aquí tiene toda la pinta de ser una función gamma, ¿cierto? Salvo que tengo aquí un ax. Entonces, tendremos que hacer una sustitución, ¿cierto? Hacer un u igual a x. Entonces, el de u dividido por a sería de x. Y nos quedaría lo siguiente, sería 1 sobre b factorial por un 1 sobre a, ¿cierto? Por el de x. La integral de 0 a infinito no cambia el límite de integración. El x sería un u dividido por a, todo esto elevado a b, por un e elevado a menos 1.
¿ya? Entonces, continuando con el desarrollo, te quedaría a ti un 1 por a elevado a b, que no depende aquí del u, ¿cierto? La integral de eso infinito de u elevado a b por e elevado a menos u de u, ¿ya? Y estamos aquí, ¿cierto? Sabemos que aquí en el exponente le falta un menos 1. Entonces podemos restar, sumar y restar un 1, ¿cierto? Para que tenga la forma. Y esto entonces aquí sería 1 sobre b factorial por 1 sobre a elevado a b más 1 por gamma de b más 1. ¿Ya? Y como b es parte aquí del índice de esta serie, el b debería ser un número natural. ¿Ya? Entonces, como es un número natural, podemos decir que el b más 1 es b factorial. Y por lo tanto aquí tenemos b factorial dividido en b factorial por a elevado a b más 1. Ya, resolvimos la integral. Bien, tenemos el primer paso ahí. Ahí está el primer paso. Entonces, ¿qué nos falta ahora? La serie de a igual 2 hasta infinito, de la serie de b igual 1 hasta infinito, de 1 sobre a elevado a b más 1. ¿Ya? Y quizás si aparece así solamente, nos podríamos complicar un poco en el sentido de chuta, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Pero velo de la siguiente manera. Trabaja solamente con la serie de b igual 1 hasta infinito y calcula el ejercicio tal cual como está aquí. Ya. Incluso así se te puede complicar un poco en el sentido de cómo resuelvo una serie, pues si al final lo que trabajamos nosotros fueron solamente los intervalos de convergencia. Entonces, lo que tú puedes hacer es escribir algunos desde los términos de esta serie y darte cuenta qué es lo que está ocurriendo. O si ya te cuenta, esto es una serie geométrica. Una serie geométrica. ¿Ya? Entonces, tú tienes aquí un 1 sobre a cuadrado más 1 sobre a cubo, ¿cierto? Y esto continúa. Y esta serie geométrica, entonces, sabemos que converge si es que este a es menor a 1 en valor absoluto. Si el 1 sobre a es menor a 1, ¿cierto? Si a es mayor a 1, ahí sí. Y el a es mayor a 1 porque dice aquí que el a se va a mover desde 2 hasta infinito. Entonces sabemos que va a converger. Entonces, la serie geométrica, uno ya sabe cuánto da si es que lo vemos de la siguiente manera. ¿Ya? Voy a dejar lleno aquí de anotaciones por todos lados. No me planifiqué bien aquí en la pizarra. La serie geométrica, ¿cierto? 1 más r cuadrado, etcétera, hasta el infinito. Sabemos que es 1 sobre 1 menos r. ¿Ya? Ese es el resultado de la serie geométrica muy, muy sabido. ¿Ya? Entonces aquí no está partiendo de 1, está partiendo de 1 sobre a cuadrado. Entonces 1 sobre a cuadrado yo lo puedo factorizar y dejarlo como 1 más 1 sobre a más 1 sobre a cuadrado, etc. Entonces aquí me va a dar 1 sobre a cuadrado por el resultado de esta serie, que es 1 sobre 1 menos r, que va a ser 1 sobre 1 menos 1 sobre a. Desarrollando un poco, ¿cierto? Nos va a dar finalmente a sobre a cuadrado a menos 1. Simplificando un poco más, vamos a llegar aquí a que es 1 sobre a por a menos 1. Entonces, el resultado de esta serie es 1 sobre a menos 1 sobre a por menos 1. Entonces, lo único que te falta es desarrollar, por último, la última serie. Y esa última serie sería desde a igual 2 hasta infinito de 1 sobre a por a menos 1. ¿Ya? Y esta serie, yo creo que se le viene inmediatamente a la mente, ¿cierto? Una serie telescópica. Tengo un término, el término anterior, ¿ya? Entonces lo que falta aquí sería separarlo en fracciones parciales.
hasta infinito. Y las sumas parciales te va a decir 1 sobre A menos 1 sobre A menos 1. Si no me equivoco, no, al revés, ¿cierto? A menos 1 al revés, ¿cierto? 1 sobre A menos 1 menos 1 sobre A. Y esto es telescópica, ¿cierto? Puedes escribir un par de términos para asegurarte, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer. La sumatoria entonces de A igual 2 hasta infinito de 1 sobre A menos 1 menos 1 sobre A. Aquí va a ser igual eso. Si el A vale 2 sería 1 menos 1 medio, más si el A vale 3 tendría 1 medio menos 1 tercio. Si el A vale 4 tendría más 1 tercio menos 1 cuarto. Entonces todos los términos aquí se están eliminando. Menos 1 medio con el menos medio positivo, negativo con el positivo, negativo con el positivo, y esto continúa, ¿cierto? Y todos los términos de aquí en adelante se van a eliminar, excepto el último. Pero ese último término, cuando ya avanzamos lo suficiente, va a tender a 0. Por lo tanto, el desarrollo de esta serie es simplemente 1. Y ese es el resultado final. Y ahí está el ejercicio resuelto. Bueno, ¿no? Excelente. Profe, ¿de dónde pilló ese ejercicio que lo encontré súper entretenido? Un mago nunca revela sus... Ya. No les puedo decir dónde los saco. No les puedo decir. Oye, ¿Ya? Entonces quizás un ejercicio así pueda aparecer en la prueba. ¿Ya? Ya están todos los trucos puestos sobre la mesa. Entonces ahí ya les va a tocar a ustedes sacar algunos otros trucos debajo de la mano. Está bueno el ejercicio, ¿cierto? Está entretenido. ¿Todos pudieron llegar al resultado final o alguno quedó así en la mitad y no pudo terminarlo? Yo, profesor, le comento, al hacerlo, esto último que hizo, yo lo hice de otra manera, ¿ya? Pero llegué al mismo resultado. Perfecto. En el sentido de esta parte de la serie geométrica, es que yo veía No. que era como serie geométrica, ¿ya? Entonces yo lo que hice realmente ahí, donde tiene encerrado en una circunferencia, ¿ya? Ese término yo lo separé, entonces lo escribí de la forma 1 partido por A. Perfecto. ¿Ya? Sí. 1 partido por A elevado a B. ¿Ya? Entonces, de ahí me di cuenta, tratando de buscar si era serie geométrica, la razón de la serie geométrica era 1 partido por A. Y Claro. el término constante como constante era 1 partido por A también. También. Claro, lo malo donde no me cuadraba y me cabeceé un rato hasta que lo pillé, era que no parecía, pero no era serie geométrica, sino que la serie geométrica empezaba en 0. B, B claro. igual 0. Sí. Entonces, a la larga lo que hice, puse la serie geométrica y le resté el primer término. Claro. Menos 1 partido por A. Perfecto. Y ahí me dio. Ya. Entonces Perfecto. hice una equivalencia de serie. Sí, muy bien. Porque claro, la serie geométrica por fórmula, ¿cierto? Es la serie partiendo desde un b igual 0 o desde un n igual 0 hasta el infinito, claro. Claro. Pero la idea no era como con fórmulas, si en realidad no lo trabajamos, si debería haber estado ahí dentro de las cabecitas, en alguna parte del recuerdo. Pero sí utilizando un poco este resultado que sí utilizamos, ¿cierto? Para desarrollar la serie de potencia. Exactamente de ahí. Sí, más que el desarrollo por fórmula. Pero sí, súper profe, fantástico. ¿Sí? o sea, eso igual es que yo soy como súper detallista, que eso es verdad para los X pertenecientes a los naturales, no para cualquier X.
¿Aquí? No, ¿dónde? No, todo. Ah, X pertenece a los naturales. No puede ser cualquier número. ¿el X? Sí, porque para la función gamma, el factorial es solamente válido cuando X es un natural. Ah, Eso claro, de que la función gamma es un factorial. sí. Para el Ah, el exponente, entonces. para el Pero desde exponente, el sí. inicio, Sí, por la sumatoria se sabía que eran naturales. sí, Yo también te la... sí. Sí, de aquí sale que el B es un número natural y A también es un número natural. Claro, sí, Pero el pues si no, X el, sería... el X no es necesario que sea un número natural, pues aquí la definición del gamma dice que es convergente para los alfas positivos, pero el X es un número real, Ah, toda la razón. ¿sí? En el exponente, el tema de que tiene que ser un número natural para poder escribirlo como factorial. Sí, Toda la razón, exactamente. profe. Sí, entonces, sí, puede ser un Sí. número fraccionario, es el gamma de un número fraccionario, si me acuerdo bien. También, sí. Pero no son todos realmente, se saben cuál es cuál. Claro, En el libro claro, aparecía el gamma de un medio, por ejemplo, si me acuerdo claro. bien. Pero gamma de un medio no es lo mismo que decir, por ejemplo, a ver, sería gamma de 3 medios. No es lo mismo que decir un medio factorial. Sería como una equivalencia. Quizás podríamos representarlo de esa manera, pero no es exactamente el factorial. Yo creo que a eso se refería Alberto. Ya de que yo no puedo escribir un gamma de un número racional como un número racional factorial. ¿Sí? Muy Ya, bien, profesor. muy bien. ¿Sí? Profesor, un detalle respecto a la función gamma. De acuerdo con la definición arriba, la definición como integral, ¿ya? ¿Sí? Tendría que ser exactamente así como está, de una integral de cero a infinito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si nos encontramos una función parecida, pero no está empezando en cero, no podríamos decir que es una función gamma. No. Lo que sí podría hacer es hacer una suma y resta de integrales, ¿cierto? A ver, ¿puedo borrar, cierto, chiquillos? ¿Sí? Creo que están todas las dudas aclaradas. ¿Sí? Ya, muy bien. Le pregunto esto porque usted sabe que muchas veces los ejercicios que aparecen en los libros o en guía son situaciones donde calza, donde todo Claro, calza. sí. Y a veces hay situaciones quizá no sé, pues imagínense en una experimentación o tratando de ver, por ejemplo, que la función gamma aparece, por ejemplo, en los estudios de las ecuaciones de onda, por ejemplo. Ujú, Entonces, uno no puede asegurar que siempre se va a pillar así con una integral, empezando de claro. cero. Ujú. Esa es la duda. Entonces, por ejemplo, si tú estás calculando la integral de 1 a infinito, por ejemplo, de menos 1 elevado a menos x de x, ¿cierto? Lo que tú puedes hacer es escribir la integral de 0 a infinito, a la menos x de x, menos, ¿cierto? La integral de 0 a 1, más la integral de 0 a 1. A ver, x elevado a alfa menos 1, a la menos x de x, no, pues menos. Bueno, Menos, ahí claro. sí. Ahí sí. ¿Sí? Y esto sería la función gamma, ¿cierto? Nuestra gamma conocida y te quedaría a ti calcular esta integral de 0 a 1, alfa menos 1 elevado a menos x de x. Ya una integral que quizás no sea fácil de calcular inmediatamente, pero no es una integral impropia. ¿Sí? Siempre que el alfa Correcto. sea positivo, mayor a 1. ¿Sí? Quizás podría ser que esté orientado en ese sentido, pero claro, la función gamma es sí o sí de cero a infinito. De cero a Ya, infinito. profesor. ¿Sí?
Ya, muy bien. Les prometí entonces, chiquillos, que este ejercicio tú lo puedes desarrollar en cualquier orden. Entonces, intentemos hacerlo en este orden. De 2 hasta infinito, después la integral y primero la serie. De x a la b, e a la menos ax dividido en b factorial de x. ¿Ya? Les prometí que se puede hacer, que existe el teorema. Quizás no sea lo más conveniente, quizás en algunos casos, ¿ya? Pero partiendo así, con la serie primero, nos vamos a dar cuenta que surge un resultado bastante conocido. ¿Ya? Entonces, volvemos a escribir, dental impropia. El e a la menos ax no depende de la serie, así que lo puedo dejar afuera. Y nos queda la serie de b igual a 1 hasta infinito de x elevado a b dividido en b factorial. Ya hay un dx aquí dando vuelta. Y esto debería saltarles en la memoria algo, ¿no? Esa serie la calculamos, de hecho la calculamos el martes. ¿A qué función equivale esta serie de potencia? No es obvio, pero lo calculamos. Ya lo he calculado. ¿Alguien se acuerda, ¿E no? a la x o no? Exactamente. E a la x es el desarrollo en serie, ¿cierto? De un n partiendo de 0 hasta infinito, de x a la n dividido en n factorial. Sí, súper bien. Pero ahora, el problema es que aquí está partiendo de 1. Entonces, en realidad, lo que tenemos aquí es un e a la x, es 1 más x, ¿cierto? Más x cuadrado medios, en específico 2 factorial, x cubo dividido entre factoriales, etc. Pero aquí está partiendo de 1, entonces solamente está marcando esta parte. ¿Ya? O sea, lo que te está diciendo es que esta serie, esta expresión, x más x cuadrado dividido en 2 factorial más x cubo dividido en 3 factorial, etc., es igual a e a la x menos 1. ¿Ya? Entonces lo que te está quedando a ti sería la serie a igual 2 hasta infinito de la integral de 0 a infinito de a elevado a menos ax por e a la x menos 1 de x. ¿Ya? Entonces ahora nos queda esa integral a resolver. Sería la serie de a igual 2 hasta infinito de la integral de infinito, nos quedaría un e elevado a menos x por a menos 1, si no me equivoco, menos 1 a la menos ax de x. ¿Ya? Y utilizando lo calculado anteriormente, ¿cierto? Aquí nos va a dar que esta integral, el e a la menos x por a menos 1, es, creamos la serie, es 1 sobre a menos 1, ¿cierto? Y el desarrollo de esta sería menos 1 sobre a, que es precisamente la misma serie que nos quedó antes, ¿cierto? Y de hecho creo que hasta sale más rápido así, ¿cierto? Y esto sería 1. El mismo resultado que nos dio anteriormente. ¿Sí? Quizás así salía Increíble. más corto, ¿sí? Pero igual necesitaba el resultado de ese integral impropio, ¿cierto? Que hay que hacer el cambio de variable y ahí te queda el 1 sobre a menos 1. Y te queda ese integral. ¿Sí? Bueno, ¿no? Fantástico. Yo lo encontré espectacular que intercambiando llegamos al mismo resultado. ¿Sí? No parece obvio. De hecho, llegamos por un camino completamente distinto,
¿cierto? Desarrollando una serie de potencias, llegamos por un camino completamente distinto al resultado final. ¿Ya? Si ahora tú ponías la serie de A igual 2, pero no te queda algo sencillo por resolver, ¿ya? Porque te va a quedar aquí una sumatoria de Eulers que no tenemos propiedad para trabajar con eso, ¿verdad? Así que es el camino menos adecuado. ¿Ya? Profe, y ¿Sí? el teorema al cual usted nos dijo esto de que se pueden intercambiar estas cositas si la función era positiva, ¿es un resultado de este curso No, o de otro? ¿O? de un curso más avanzado. Algún curso de análisis matemático o algo por el estilo. Pero no, es algo que se escapa aquí desde nuestras manos. Ya. Ya, muy bien, chiquillos. Así se resolvía el taller. Si ustedes lo hicieron de otra manera, algo que planteé aquí y llegaron a lo mismo, entonces fantástico. Sí, este ejercicio era bastante entretenido, lo pillé, lo resolví y dije, oh, está bueno. Que se aplican hartas cosas. Sí, se lo desarrollaron en este orden, había que desarrollar serie de potencia, integral impropia, la serie telescópica. Si lo hicieron en el otro orden, había que usar función gamma. Entonces, sí, lo encontré muy interesante. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Antes de cerrar nuestra penúltima patita del año. Hable ahora o calle para siempre. Ya, muy bien, chiquillos, que tengan unas felices vacaciones, que puedan descansar harto, que puedan aprovechar este tiempo de descansar, aprovechar Profesor, de la hacer algún prueba, hobby o ¿cuándo algo va a así. ser exactamente? La ¿El prueba primer día de vuelta? exactamente, no va a ser el primer día. Según la planificación que está en el intranet, la prueba es el primer jueves de marzo, el 4 de marzo es la prueba. Y el examen sería el 11 de marzo. ¿Sí? Correcto. Fantástico. Entonces, de vuelta de vacaciones, lunes, martes y miércoles, vamos a hacer, voy a tratar de prepararles prueba de ensayo igual para que podamos hacer algo así. Me preguntan si hay global. No tengo planificado una prueba global. Quizás, quizás les pueda dar oportunidad de dar examen a los estudiantes que quieran quizás subir un poco más su promedio. Podríamos conversarlo específicamente con las personas que lo requieran. Un taller global podría ser también. No les conviene tomar un taller global porque tendría que meter demasiada materia. Sí, muy Profesor, bien. ¿Sí? disculpe una consulta, es que estaba mirando en la internet y decía que había como una nota de autoevaluación, algo así. Sí, esa es la nota de la asistencia a la ayudantía, pero lamentablemente no nos pusimos muy de acuerdo con el ayudante. ¿Ya? Entonces, la idea es que esa nota no les perjudique, en realidad había un porcentaje bastante menor. Entonces, mi idea es que lo pudiéramos conversar la última semana de clase individualmente con cada uno. Y conversar, que ustedes se pongan una nota, quizás le hagan un formulario de Google, como poniendo así, estuve atento a las clases, di las clases igual después o algo por el estilo. ¿Ya? Pero no algo que les perjudique. ¿Ya? Ah, ya, profe, muchas gracias. Profesor, otra consulta referente al tiempo que va a dar para la prueba. Al igual que Usted las sabe que pruebas son anteriores, larguísimas y falta siempre tiempo.
Sí, sí. Al igual que las pruebas anteriores, se va a abrir a las 4:50, ¿cierto? Que a la hora que empieza la clase. Y por ser la última prueba, aquí quizás le pueda agregar una horita extra, terminar a las 8. Sí, pero yo Profe. estaría conectado en el horario de clase, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿y va a ser fácil como la primera prueba o difícil como la segunda? Va a estar entre medio. Va a estar entre medio. ¿Sí? Algún cálculo largo que tengan que hacer, alguna demostración que se les tenga que ocurrir y algunos ejercicios para el pueblo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Sugerencia, reclamo? Tómense toda la atribución, chiquillos, de sugerir algo. Las décimas podría ser. Unas décimas están urgidos con las notas. No sé. No se La nota de trabaja los con talleres décimas. no la ha puesto, profesor, ¿no? La nota de los talleres. Creo que sí. ¿O no? No la recibí. Según yo, si está la prueba 1, prueba 2, taller 1, taller 2. A ver, déjenme ver rápidamente. Según yo, si estaban, a ver. No sé si Si alguien no, ahí las busco. pueda... Ya. 2020 semestre 2. Ver notas. Sí. En internet está. ¿Están ahí? Sí. Sí, Pero está los talleres todavía no, ¿no? las Están, El dos taller igual. pruebas y el taller 2, sí. ya, Pero Elías, entonces los voy a andar buscando por ahí. ya. Elías te tengo sin nota. Te tengo sin nota. No sé por qué. Ya. Eso lo conversamos después. No, pero yo Profe, no aparezco con nota. Yo Sí. estuve. Claro, aquí está. Po. ¿Y por qué no lo revisé? ¿O por qué se subió? Ya sé. Ya sé. Es por el tema del root. Sí, pero claro. Ya. Entonces por eso. Sí, Sí, empieza en lo subo inmediatamente. Sí. Sí, a veces Disculpa, tengo ese Elías. problema. Sí, Ok, profesor. disculpa, lo subo inmediatamente. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? profe, yo que envié las preguntas a su correo y unos minutos después envié el gráfico, el GeoGebra que se me había quedado pegado y no me respondía el computador. Ya. Lo envié Sí. así como uno y después como dos correos tuve que enviarle entonces. Sí, revisé todo el correo y todo en orden. Ya. Ningún problema. Ya. Muy bien, chiquillos. Hay actualizada su nota, Elías. Vale, ya, gracias, profesor. Ya. Muy bien, ahora sí. Nos despedimos, chiquillos. Que tengan unas felices vacaciones, que descansen este mes y nos volveremos a encontrar en marzo con todas las pilas puestas. Que les vaya bonito. Chao, profesor. Chau. Profe. Chao, profe, que esté bien.